Buenas tardes. Quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas presentes aquí en Aula Magna de la Universidad de la Mística en Ávila, sobre todo a María del Pino Gómez Pérez, que representa el Ayuntamiento de Ávila. Bienvenida. Igualmente a todos y todas que nos siguen a través de Internet. Sabemos que somos muchos. Alrededor de un centenar de ordenadores está conectado en este momento y sabemos que detrás de un ordenador puede estar una comunidad de hermanas, así que saludos a todas y todos desde Ávila que nos siguen por Internet. Hoy estamos en el tercer y último día de la 13ª Semana Teresiano-Sanjuanista. Tenemos con nosotros a Maximiliano Herraiz García, bien conocido a todos, sin embargo quiero presentarlo brevemente. Sacerdote de la Orden del Carmelo Descalzo, doctor en Teología por la Facultad de San Vicente Ferrer de Valencia, con la tesis Solo Dios Basta, en la que ha presentado la teología y antropología de Teresa de Jesús. Luego ha seguido profundizando en el tema en artículos, algunos de los cuales están recogidos en el libro A Saga de tu Huella. También ha publicado la oración Historia de Amistad, la oración Palabra de un Maestro, Juan de la Cruz, Un Camino de Experiencia, 30 días de ejercicios espirituales con Teresa y Juan de la Cruz, la oración Experiencia Liberadora. Ha publicado también las obras completas de Teresa y Juan de la Cruz en Sígueme. Ha sido superior provincial de la provincia de Aragón y Valencia de los Carmelitas Descalzos por 2 trienios y definidor general de la Orden. Durante muchos años, profesor de Teología Espiritual Sistemática, director y profesor del CITES de la Universidad de la Mística. Últimos 10 años, incansable misionero en África, concretamente en Costa de Marfil. Actualmente, digo, aunque ya muchos lo saben, Maximiliano desde hace pocos días está destinado a nuestra comunidad del CITES, aquí en Ávila. Prácticamente acaba de llegar de África. El otro día hemos salido juntos de la ciudad para hacer algunas diligencias juntos y arreglar también 2 relojes suyos de mano, tenía rotos, claro, no le funcionaban, viene de África, claro, donde noción de tiempo es distinta. Pero bueno, cuando callejábamos por la ciudad, me ha dicho así en plan privado que tiene mucho trabajo, pero también quiere sacar otra nueva, corregida, segunda edición de las obras de Santa Teresa que ha publicado y va a publicar en la editorial Sígueme de Salamanca. Hoy nos va a presentar la ponencia titulada Experiencia y Pensamiento de Santa Teresa de Jesús, haciendo comparación entre fragmento de la Quinta Morada, capítulo 3, y las Fundaciones, capítulo 5. A ti la palabra, Maximiliano. Bien, pues buenas tardes y gracias, hermano y amigo Jurek. Me han elegido ellos los textos, yo no los envié, pero han acertado porque son mis preferidos y os voy a decir por qué, junto con la conclusión del libro de las Moradas al que se refirió ayer nuestro amigo y hermano Rómulo, cuando la Santa quiere hacer una síntesis que es clave de lectura del resto del libro. Vengo aconsejándolo así hace años. Y digo que han acertado porque para mí son los 2 textos, y este tercero, que no me referiré a él, de Final de las Moradas, porque la Santa se muestra ahí más madre de espirituales, como reza un título a la entrada en la Basílica de San Pedro en Roma, que maestra de oración. Y por lo tanto, pues yo quiero insistir en estos 2 textos esta tarde para ver si me acompañan en esa guerra particular que llevo adelante hace unos años
en aproximar más la madre de espirituales que la maestra de oración, máxime cuando la maestra de oración no ha entrado todavía con la definición, con la experiencia y el pensamiento que ella nos ha transmitido, un trato de amistad, estar muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Y voy a empezar ya con y voy a terminar con esta anécdota que viniendo de un sacerdote, pues causa más, no sé si pena o hilaridad. Hace años, pues en una ciudad del sur, en Granada, en la universidad, dando una semana de conferencias en el 1982, centenario de la muerte de la Santa, pues el día que me tocó hablar de la amistad, el sacerdote que estaba al final, a la izquierda, siempre con su sombrero puesto y su gran duyeta, pues al hablar de amistad se levantó rápido, bueno, estaba de pie, se puso más tieso todavía, dice, entonces, según usted, Dios es un amigacho. Soy un hombre de respuestas rápidas, y le dije, señor cura, yo no he dicho eso, pero realmente usted ha hecho una síntesis preciosa de toda mi conferencia. Y me gané el aplauso mayor de mi vida. ¿Por qué? Pues porque se le habían roto el imaginario del Dios de su referencia. No era un amigo, no era un padre bondadoso y misericordioso, sino el que me comunicaron a mí desde mi preparación a la primera comunión, un señor que venía detrás, oculto para más INRI, y apuntando los pecados y las faltas. Después aprendí en Teresa que Dios anda buscando tener a quien dar y no a quien castigar. Pues bien, experiencia y pensamiento son dos palabras que utilizamos habitualmente. Tenemos un libro escrito entre varios que lleva el título para decir que la experiencia es no una, sino la fuente del pensamiento y de la doctrina de Santa Teresa de Jesús, y que metodológicamente hay que acercarnos a su experiencia para bien comprender y bien traducir el pensamiento y la doctrina de alcance universal que nos transmite en todos sus escritos, aún principalmente, digamos, en el con menos resonancias de experiencia o casi nula, que es Camino de Perfección, pero que es un texto justamente bien pensado sobre la experiencia que acaba de plasmar en el libro de la vida y que ha tenido 5 años, dice que a su parecer los mejores de su vida, para poder reflexionar y poder transmitir a sus hermanas en primer lugar eso que llamamos hoy el carisma, y que nadie caiga en la tentación de la viejita de por aquí, era por León, pero es igual, que un fraile nuestro estaba predicando mucho del carisma de Teresa en el 1982, y lo contó él mismo aquí en Ávila, y una viejita salió, ¡ay, qué bien habló el padre! Pum, pum. Y la otra dice, ¿qué ha dicho? No lo sé, pero te has perdido. ¿Pero qué ha dicho? No, ha dicho muchas veces que la vida está carisma. Bueno, entonces, una pequeña contextualización de estos dos escritos a los cuales me voy a referir, es decir, el libro de Moradas y el libro de Fundaciones, que cronológicamente se desarrollan al mismo tiempo. Empieza antes, agosto de 1573, el libro de Fundaciones, pero evidentemente lo termina más tarde. Y claro, estos dos textos tienen un contexto en la vida de Teresa muy semejante, y podemos y debemos ver cómo hay una sintonía grande y cómo retoma en el libro de las Moradas lo que ya había escrito en el libro de Fundaciones en el momento, en el capítulo 5. Teresa de Jesús, cuando escribe estos dos libros, o estos dos capítulos, se encuentra en una plenitud de vida, en una plenitud de comprensión de su experiencia y también en una plenitud de comunicadora de la experiencia de Dios, que no de Dios, que los místicos no tienen esa audacia que tenemos algunos teólogos, yo no, porque ni soy teólogo ni tengo esa mala costumbre de hablar de Dios.
El místico no habla de Dios, sino de su experiencia de Dios, que es algo muy distinto. Y aún así, pues nos dice que la experiencia es inefable, cuanto más si hablamos de Dios a quien nadie ha visto. En pleno conocimiento de esas verdades que ella dice que se aprenden en la oración. ¿Quién es Dios? Capítulo 22 de Camino, de una manera sintética. ¿Quién soy yo, el que ora, el que dialoga con Dios? ¿Y cómo haré para que mi condición conforme con la suya? Cuando escribe estos dos textos, muy concretamente, ella tiene un convencimiento muy profundo, que Dios no se comunica solo en la intimidad de la oración, en el tú a tú, en la soledad sonora de uno y de otro, pero en la que los otros no están. Entramos en una esfera de esa profundidad de Dios y profundidad de Teresa en la que se produce el encuentro, sino que también se produce en la densidad de la historia, en el día a día de esos días agitados en los que vivió sus 20 últimos años, llena de años, de enfermedades y de tantísimas y tantísimas relaciones de todo tipo que tuvo que soportar a pie enjuto o a pie sin caerse, pues desmayada, porque muchos encuentros la pusieron realmente al borde de los nervios. En plena acción fundadora, insisto en esto, la santa descubre que Dios, como dirá más tarde el Concilio Vaticano II, en el número 26 de la Gaudium et Spes, Dios, el Espíritu de Dios, está activamente presente en la evolución del mundo. Y bueno, pues eso que está presente también en los Hechos de los Apóstoles, pues está presente en el relato de las fundaciones. Oigan estas 3 citas breves, tomadas justamente del libro de las fundaciones. Estas casas, en parte, no las han fundado los hombres, las más de ellas, sino la mano poderosa de Dios. Capítulo 27, número 11. En estas fundaciones no es casi nada lo que hemos hecho las criaturas. Todo lo ha ordenado el Señor por unos principios tan bajos, pues unas mujercillas, dice, pero con ritintín e ironía, unas mujercillas que solo su majestad lo podía levantar en lo que ahora está. Y puestos a evaluar lo que significa esta experiencia en la historia, en los caminos que hacen las personas con las que se encuentra, amigos y enemigos de su obra reformadora o fundadora, por mejor decir, la santa dice en el libro de la vida al destinatario teólogo que la va a leer y la va a corregir, que pido a su merced que si le pareciere romper lo demás que aquí va escrito en el libro de la vida, lo que toca a este monasterio, es decir, a la historia de la primera fundación que hizo Teresa aquí en Ávila, lo guarde y muerta yo lo dé a las hermanas que aquí estuvieren, que ayudará mucho a servir a Dios y procurar no caiga lo comenzado, es decir, a permanecer fieles, dinámicamente fieles al carisma, sino que vaya muy adelante cuando vieran lo mucho que su majestad puso en la construcción de este monasterio. Es decir, Teresa de Jesús concede, está claro, más valor educativo al relato de la presencia de Dios en la historia, que es constatable, que al relato de su interioridad, que es lo que más nos presenta en el libro de su vida. Puede quemar todo lo que he dicho yo de mi interioridad en las relaciones con Dios, deje la relación de la fundación del monasterio, porque puede servir de mucho a las que vendrán después, a fin de que sigan adelante y, bueno, pues que cuiden y desarrollen el carisma.
Teresa, en estos 2 capítulos que voy a presentarles, se nos manifiesta más abierta y profunda, más cristiana y más mística realista como madre de espirituales que maestra de oración, que lo es, grande e insustituible, que esto quede claro. Ella ha experimentado a Dios en el espesor de la vida concreta de cada día, tanto o más que en la intimidad de la oración, del tú a tú con Dios, o dicho de otro modo, positivamente, ella, cuando habla de oración, amistad, abre la oración, la relación amistosa con Dios, a la vida, no la reduce al acto concreto de la oración, sin que quede nada de lo que hacemos o vivimos, gozamos o sufrimos fuera de esa relación amistosa, teologal siempre, por lo tanto alimentadora de la vida de comunión con Dios. Captar la presencia de Dios en el aquí y ahora, de la vida social, de la vida de la Iglesia, de la historia de la humanidad, tiene para un cristiano encerradito ahí, bien clarito, pues un auténtico mensaje educativo para saber leer la realidad y afrontarla desde los presupuestos de nuestra fe. Pues bien, una vez que he hecho esta presentación, voy a adentrarme ya y adentraros en el capítulo 3 de las moradas quintas. Estas moradas quintas forman una unidad con las 2 que quedan todavía y marcan un punto de inflexión ya profundo, bastante más que las que muestra ya las moradas cuartas que ayer nos recordaba Rómulo. Aquí hay una certidumbre, una certeza profunda de que Dios ha estado ahí conmigo, que yo he estado en Dios. Es decir, una certidumbre pues que no se puede agrietar ni por los más finos teólogos o los espantadizos letrados que me cuestan mucho, como confiesa en esas mismas moradas quintas. Pues bien, la santa se adelanta al lector, dialoga siempre también aquí, se adelanta al lector un poco distraído, porque el que lee atentamente no tendría necesidad de lo que os voy a leer inmediatamente. Ha empezado en el capítulo 1 a mostrarnos qué es eso de la oración de unión, es decir, en la que la persona toda entera entra en relación con Dios. Ese nivel hondo de moradas, que significa pues ese estrato desde el cual la persona acoge a Dios y se ofrece a Él, le responde, o acoge al otro, al prójimo, y responde. Y la santa nos dice, dejando aparte por el momento la comparación del castillo interior, bueno, voy a introducir otra comparación porque me sirve más para decir lo que nos queda, la gran transformación que se está operando y que va a hacer una carrera vertiginosa a partir de las moradas quintas. La muerte del gusano, el nacimiento de la mariposa, etc. Y en el capítulo 3, en el número 3, cuando empieza a hablarnos ya de los efectos, dice, paréceme que queda algo oscura, con cuanto he dicho, esta morada. Ahora veremos por la oscuridad. Pues hay tanta ganancia de entrar en ella, bien será que no parezca quedan sin esperanza a los que el Señor no da cosas tan sobrenaturales. Pues la verdadera, quédense con este adjetivo, la verdadera unión se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor si nosotros nos esforzamos a procurarla con no tener voluntad, sino atada con lo que fuere la voluntad de Dios. Una frase impresionante o la anunciación de una tesis que es fundamental en la experiencia y en la vida de Teresa de Jesús. Es decir, nadie puede quedar sin esperanza porque no tenga una oración, acto
muy subido o muy subida la oración, o no tenga ningún fenómeno místico. Mejor para él, le va a decir la santa, porque es más segura esta verdadera unión. Por lo tanto, la opción de estos textos es verdaderamente muy, muy justa y muy importante para que corrijamos, si es posible, nuestro imaginario y también, desde luego, nuestra oración, que nos ha llegado, como dirá al final, a decir que lo primero es la oración. Pues no, lo primero será el amor, lo primero será la vida teologal según San Juan de la Cruz, o que en la Eucaristía me uno con Dios cuando comulgo. Pues te unirás con Dios de acuerdo a la fe que tengas cuando comulgas, o bastará que comulgues. Pues tendrás que precisar tu lenguaje. Bueno, pues entonces me centro y atraigo vuestra atención solo en la aclaración y advertencia teológica que nos hace para introducir este capítulo, y vamos a ver cómo nos desenvolvemos para que salgamos esta tarde de aquí pues con un poco más de luz que hemos entrado y por lo tanto podamos caminar más seguros de la mano de Teresa. Dos advertencias para seguir sin dificultad el discurso teresiano. Primera, la voluntad de Dios es que todos, no solo los cristianos, todos los hombres, lleguemos a la plenitud de vida, que nosotros lo expresamos como filiación, Teresa como amistad, una amistad profunda, pero la vocación del hombre, nos ha dicho el Concilio Vaticano II también, y en el contexto de su palabra sobre el ateísmo, que la vocación del hombre es divina. Desde el nacimiento está llamado al diálogo con Dios. Esta es la unión verdadera de la que habla Teresa, que es la comunión plena de vida con Dios. Y que la amistad pues, sirve también para expresarla. Por eso, Dios se deja abiertos todos los caminos de comunicación, o hay uno solo, el de la oración, el de la liturgia, el de la piedad. Ya lo había advertido en el contexto adecuado de las terceras moradas, en la crítica dura que hace a las almas concertadas y que les invita a pasar de dar cosas y dar tiempo a Dios a darse a sí mismas, a dejarse en las manos de Dios. En esas moradas terceras culmina la primera etapa, que ella y él, Juan de la Cruz, pues según la tradición, pues la nombran como la edad de los principiantes. Esta es la culminación de principiantes. Entre la tercera morada y las cuartas moradas va a poner San Juan de la Cruz un punto sobre las íes, hablando de la primera purificación pasiva del sentido, es decir, de la manera natural que tenemos nosotros de conducirnos en la vida, no los sentidos externos, sino también nuestros razonamientos y en el campo de la oración la meditación. Ahí culmina la primera etapa del proceso espiritual, de los que comienzan, todavía muy marcada por el egocentrismo, es decir, la vida religiosa como un mercado en el que compro la voluntad de Dios con unos actos piadosos, con unas mortificaciones que hago, etcétera, etcétera. Es decir, privilegiando el esfuerzo personal y anteponiéndolo a la gracia, la amistad de Dios siempre gratuita, dejaría de ser gracia, un Dios que nos precede, haciéndonos posible y capaces de responderle, y no un Dios que viene detrás de nosotros para apuntar nuestros pecados o también pues algún gesto de virtud que tengamos. Dios nos precede siempre y no solo a partir de un determinado momento del proceso espiritual en el cual comenzamos a caer en la cuenta, según la expresión sanjuanista, a tener experiencia que Dios está delante de nosotros y nos está atrayendo con la fuerza de su gracia. Y esta voluntad que ponemos en Dios, que la dejamos resignada en la voluntad de Dios, pues es la voluntad del hombre nuevo, para que Dios nos haga más nuevos, y a la que negamos, a la que decimos un no rotundo,
es a la voluntad del hombre viejo, que tantas veces se impone o se adelanta por la ligereza de reflejos que tiene y se adelanta hasta nuestra razón. Por eso escribió Teresa de Jesús, poniendo luz en esta cuestión tan esencial para el cristiano, que quiera vivir en cristiano y no solo la religión cristiana, que no penséis que importa poco, que no quede por nosotros el llegar a la unión, porque sin nosotros Dios no puede conducirnos. Dios nos invita, Dios nos propone, pero Él nos impone, Él no nos manda nada. El mandamiento de Dios es una exhortación amorosa o un imperativo amoroso a que le dejemos entrar en nuestra vida para que pueda realizar en nosotros lo que Él desea. Entonces no penséis que importa poco que no quede por nosotros. Sin colaboración nuestra no hay nada en la relación con Dios, nada. Que cuando no es nuestra la falta, justo es el Señor y su majestad nos dará por otros caminos, luego hay muchos caminos en plural, lo que nos quita por este de la oración, acto de la contemplación de los fenómenos místicos para quienes los reciban, por el de las gracias tan sobrenaturales y místicas como dice Teresa de Jesús. A los que están en este estado, es decir, en esta etapa del proceso espiritual, cambio de principiantes a aprovechados o aprovechantes, para no caer en la comprensión del aprovechados, que es un poco picaresca, pues dice la santa, que les dice acertadamente que hay que estudiar mucho en la prontitud de la obediencia. Y me apresuro a deciros que no se trata de la obediencia que sus monjas han sellado con un voto, que nosotros tres hemos sellado con un voto, no se trata de esta obediencia. Se trata de la obediencia según la etimología de la palabra. Oigo, veo tu necesidad de prójimo mío y allí estoy yo, sin que nadie me lo diga, para hacerme cargo también y ayudarte en tu situación. Compartir tu alegría, que no es poco, o compartir tu tristeza. Eso es obediencia. Me hago cargo espontáneamente de mi prójimo tal y como se me presenta. Y en este sentido hay que entender la obediencia aquí, sobre todo en el capítulo 5 de Fundaciones, de la que habla más y mejor. Es la obediencia de escuchar al otro, de hacerme cargo del otro, estar resignada, abandonada nuestra voluntad en la que es la de Dios. En otras ocasiones, esta voluntad de Dios la expresa así: su manjar de Dios es que de todas las maneras que pudiéramos lleguemos almas para que se salven y siempre le alaben. Es decir, aquí aparece la gran misionera, la gran apóstol que Teresa de Jesús era desde chiquita en lo más íntimo de su ser, buscar pues el martirio para dar un gran testimonio de su fe y además entrar rápidamente en el cielo, pero también para hacer un acto, pues que se cumpla en ella la voluntad de Dios, sabiendo que Él le iba a dar la fuerza para poder responder positivamente a ese martirio que buscaba. Pero nos confiesa que la inclinación hacia la salvación de las almas ha presidido siempre su vida, su desarrollo personal de creyente. Nuestro verdadero misterio pascual, esto son palabras mías, no de ella, es amar como Jesús nos ha amado, significándonos los unos a los otros el amor del cual nos habló el apóstol Juan. Dios nos amó tanto, de esta manera, que nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. También nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Este es el contenido de la obediencia del que habla Santa Teresa. En esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio la vida por nosotros. También nosotros hemos de dar la vida por los hermanos. Insistiré sobre eso en el texto al final de este texto que estoy aproximando. La doctora mística nos dice la más cierta señal para un discernimiento cristiano de que hay
de si guardamos estas dos cosas, amor a Dios y amor al prójimo, es guardando bien el amor al prójimo. La más cierta señal. No es las revelaciones, no es el éxtasis, no es el don de profecía al que ella también se refiere, no, es el amor al prójimo, la más cierta señal que Dios está presente en nuestra vida. Concluye el número con esta afirmación: estad ciertas que mientras más en este amor al prójimo os viereis aprovechadas, más lo estáis en el amor a Dios. No hay otra prueba más grande. Y razona, porque es tan grande el amor que Dios nos tiene, que en pago, en recompensa del que tenemos al prójimo, hará que crezca por 1000 maneras el que tenemos a su majestad. Aquí os ofrezco también, vamos aquí cuando salga, una nota al pie de página, porque dice, esto lo tenía muy inviscerado. Y en la segunda exclamación, pues unos escritos menores que ella escribía para cuando esté en sequedad leerlos y decir, bueno, en otro tiempo estuve fervorosa, pues voy a ver si se me pega algo de ese fervor. Dice en la 2, número 1, expresando la distinción entre el amor del mundo y el amor de Dios, que anima a una persona. El primero, el amor del mundo, no quiere compañía por parecerle que han de quitarle de lo que posee. El amor es egoísta, el del mundo, es decir, el del yo viejo, y no quiere contrincantes, no quiere personas que vengan a cortarnos ni siquiera un pedacito así de la persona que nos ama. El de mi Dios, mientras más amadores entiende que hay, más crece. Y esto lo va a llamar en las fundaciones la condición de Dios. No olvidéis la palabra, que es hermosa. Por tanto, Teresa de Jesús critica e ironiza al mismo tiempo escribiendo, cuando yo veo, estoy siempre en el capítulo 3 de las fundaciones Quintas Moradas, cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen, aquí se refiere al acto, y muy encapotadas, yo entiendo muy bien como castellano viejo, que los que se iban a confesar viejos se encapotaban con el cura, porque no había estos confesionarios en mi pueblo, y se encapotaban con el capote para cubrirse bien del frío, encapotaban al fraile o al cura que les confesaba para aislar sus voces del resto, ¿no? Entonces, encapotadas cuando están en ella, en la oración, que parece que no se osan bullir ni menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto, no dice de buena oración, y de devoción que han tenido. Háceme ver cuán poco entienden el camino por donde se alcanza la unión. Fíjate que denuncia. Y piensan que allí está todo el negocio, en el acto de oración y en no resolgar, no rebullirse porque se les va a ir el espíritu. Que no, hermanas, no. Obras quiere el Señor. Esto ya lo dijo aquí, donde estoy citando yo, y no solo, como citaba ayer Rómulo, en las Séptimas Moradas. Y si ves a una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder la devoción. En Moradas, en Fundaciones va a decir, deja a Dios por servir al prójimo, déjalo a Dios, que Él tiene tiempo siempre, y se va a ir contigo al servicio del prójimo. Porque sabe que tu Dios quiere aquello. He aquí la razón. Es una cuestión teológica muy arraigada en Teresa. Dios quiere que atiendas al prójimo, aunque lo dejes a Él ahí tranquilito en el Santísimo Sacramento del altar. En este camino de la participación de la vida divina, lo que verdaderamente, únicamente es esencial, es que el gusano, el viejo hombre, muera. Esto es lo esencial para que haya una unión verdadera. A la otra ya me adelanto, a la que ella disfruto mucho, la llama unión regalada. Y cualquiera, aún los extranjeros que no tienen la lengua española como lengua materna, entienden muy bien que el adjetivo verdadero o verdadera es muchísimo más que el adjetivo regalada. Bueno, pues Dios quiere que lo dejemos a Él
para atender a un hijo suyo que sufre necesidad o que no está gozando su dicha a solas y él querría participar esa dicha, pues me ha tocado la lotería con los amigos más íntimos. Bueno, entonces, solo puede vivir en plenitud, hoy os transmito otra palabra del concilio, en plenitud de verdad el hombre que reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador, también en la donación de sí mismo a los demás. Más adelante, el documento conciliar sigue acercándonos al misterio de la persona humana cuando nos dice: el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, que nos descubre la sublimidad de nuestra vocación, dándosenos. Me voy a atrever ya a decir lo que suelo decir: partiendo de Dios, el mandamiento primero es amar al hermano, porque Dios ha venido justamente en su Hijo a mostrarnos el amor que nos tiene, y en esa línea de la encarnación, pues el mayor gozo que le podemos dar a Dios es preocuparnos de sus hijos, los más necesitados sobre todo, que son, queramos o no, nuestros hermanos. El hijo mayor de la parábola del buen padre, y no del hijo pródigo, como lo hemos deformado, no es del hijo pródigo, es del buen padre. Pues no quiso ni siquiera entrar ni llamar a su hermano, no, ese hijo tuyo. Pues Dios no quiere que hagamos eso, porque es Dios, pues quiere justamente que privilegiemos el amor a sus hijos antes que a Él, porque ahí lo encontramos más seguro, puesto que Él se ha identificado con cada uno de ustedes y conmigo también, que hablo. Lo que hicierais a uno de estos, a mí me lo hacéis. Bueno, al final del capítulo 3, la santa, que le gusta siempre, razonadora como es, tanto como afectiva, le gusta dar fundamento a todas sus grandes afirmaciones, y esta es una grandísima afirmación. Lo voy a leer en tú, el texto, es el último número del capítulo 3 de las Quintas Moradas. Dice la santa: cuando os viereis faltas en esto, en el amor al prójimo, aunque tengáis devoción y regalos, y alguna suspensioncilla, fíjate que diminutivo para entrar en la ironía un poco, en la oración de quietud, que a algunas luego les parece que está todo hecho, no hay casi nada hecho, creedme que no habéis llegado a unión. Y pedid a nuestro Señor que os dé con perfección este amor al prójimo, porque ahí está la verdadera unión. Y dice 3 cosas. Fuerza tu voluntad para que se haga en todo la voluntad de tu prójimo. Quito de las hermanas para que veas que se dirige a todas, a todos nosotros. Fuerza tu voluntad para que se haga en todo la voluntad de tu prójimo. Aunque pierdas de tu derecho. Nadie puede tocar tus derechos, pero tú puedes renunciar a tus derechos. Como mi homónimo, pues renunció a su derecho a vivir para que no quemaran vivo los nazis a un padre de familia con hijos todavía que requerían su cuidado. Segundo, olvida tu bien por el suyo, por el de los prójimos, casi nada. Aunque más contradicción te haga el natural. Y si te hace contradicción, da gracias a Dios porque eres normal. Y tercero, si todavía quedas de pie, procura tomar trabajo por quitarlo al prójimo cuando se ofreciere la ocasión. No te jubiles antes de tiempo, tratas de que el otro se jubile antes. Y razona la santa, fundamenta la santa estas 3 cosas que nos ha dicho, diciendo: no penséis, en plural ya, que no os ha de costar algo el crecimiento personal, en el seguimiento de Dios y en el seguimiento si no crees en Dios, en tu desarrollo personal, y que lo que
y que os lo habéis de hallar hecho. Y atención, mirad lo que costó a nuestro esposo el amor que nos tuvo, que por librarnos de la muerte la murió tan penosa como muerte de cruz. Es decir, estas tres cosas que acaba de decirnos, que causan estupor, no está mal, porque son serias, pues las fundamenta en el misterio pascual de Jesús. A él le costó lo que le costó, pues no te extrañe lo que te cueste aquí. Es decir, nosotros participaremos en el misterio pascual de Jesús, no muriendo en una cruz como él, ya no damos para eso, sino en que crucifiquemos el hombre viejo, egoístón, homicida y suicida, que lo crucifiquemos en este servicio desinteresado y generoso a los demás. Esa es nuestra participación en el misterio pascual. Privilegia al otro, hazle todo lo que puedas de bien, aun cuando pierdas de tu derecho. Que aquí más derecho que Jesús no tenía nadie a vivir, y sin embargo entró libremente en la muerte a la que le condujeron. Pues ¿quiénes le condujeron? Los que no podían soportar la existencia de un hombre de esa calidad. Engancha esta fuerte, desmesurada exhortación para la sola razón humana, pero exactamente evangélica, dándole el fundamento irrebatible de Jesús mismo. Este hermano nuestro mayor es lo que hizo. Se entregó libremente, renunció a su derecho a vivir, a excusarse, a llevar un abogado que le defendiera, y entró simplemente por servir hasta donde llega el amor de nuestro Dios. Con menos no se puede conformar un seguidor de Jesús. Con su muerte, y no biológica solo, él no murió al hombre viejo que no tenía, nosotros sí, es esa la muerte, pues abrió el camino de plenitud de vida a que nos invita a todos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros empezamos este camino desde la resurrección, porque en la resurrección gratuitamente, absolutamente todos hemos resucitado con Jesús y a partir de ahí, de esa vida nueva, a partir de ahí nosotros podemos luchar con la vida vieja que llevamos encima. Y por eso, con lo que dijo ayer Rómulo, que empieza por el final o por arriba en la construcción, nosotros somos por nacimiento, somos amor, por creados a imagen y semejanza de Dios. Hubo un accidente grave que nos fastidió a todos y nos sigue fastidiando cuando llegamos a ser responsables de nuestros actos, que parece que nos resulta más bonito o que engrandece más nuestro yo, matando al que es más débil de una manera o de otra y pisoteándolo, que ayudándolo a vivir. Pero nosotros somos amor de entrada, por naturaleza, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y si nos acordamos algo de San Juan de la Cruz, pues porque el mirar de Dios es amar. Y el amar de Dios es crear la bondad en los que mira. Por lo tanto, ten una mirada positiva de ti sin enorgullecerte de esto, porque no eres nada más que un agraciado de Dios, que tienes esa gracia, va a producir lo que debe producir en la medida en que tú le des una respuesta y colabores. Pero de entrada Dios nos deja criaturas nuevas a partir de la creación y renueva esto a partir de la resurrección de su Hijo. Y por eso, repito, nosotros podemos entrar en un proceso de purificación sanjuanista, sobre todo la pasiva, porque hay un amor que obra en nosotros para hacernos capaces de luchar hasta el fin de nuestros días para matar al hombre viejo. Y el que no lo termine aquí,
pues ese es el invento del purgatorio, lo terminará después. Quien no os aprueba en junio, pues Dios le da la oportunidad y esa es definitiva para que entre, pero tiene que entrar bien purificado en el reino de los cielos. La pregunta que se hace Teresa rápidamente, a los que no agracia a Dios con semejante fenomenología mística, ¿es posible matar al gusano? Responde la mística abulense, de ser posible no hay que dudar. Como lo sea la unión verdaderamente con la voluntad de Dios. Es decir, si estás interesado, y si no eres creyente es igual, si estás interesado en llevar una vida digna de tu condición humana, social en la relación con los otros, justo, no chupón y no corrupto, pues Dios está actuando en ti, no te preocupes. Pero debes estar en esta condición de unirte a la vida de Dios y a partir de ahí tú vas a ser capaz de dar muerte al gusano porque la mejoría será extraordinaria. Vas a convertirte en mariposa y podrás saltar hasta las tapias del jardín de tus vecinos. Esta es la unión que toda mi vida he deseado, dice la mística Teresa. Esta es la que pido siempre a nuestro Señor y la que está más clara y segura. Esta que se centra justamente en el amor al hermano. Redondea y cerca su pensamiento con estas palabras, ella, la agraciada con tantas sublimes manifestaciones amorosas de Dios, gracias místicas, un atajo, dice, que ayudan mucho para hacer morir al yo egoísta, que para quienes no reciben estas gracias será a mucho o más trabajo, pero escribe sin titubeos que es posible. Yo os digo, y lo diré muchas veces, que cuando lo fuere la unión verdadera, ninguna cosa se os dé, es otra unión regalada, dismitiza toda la fenomenología mística, pues lo que hay de mayor precio en ella, en la unión regalada, lo que vale más no es el regalo, el fervor, esos placeres místicos, sino que lo que hay de más precio es por proceder de la unión verdadera. Aclaremos que, por si es necesario, que el regalo o el gusto que podemos experimentar en nuestra relación con Dios, en nuestra mutua relación, no añade nada a la verdad del amor. Como el mejor vestido que te pones no añade nada a tu persona, sigues siendo la que eras. Ya no solamente físicamente, sino moralmente, éticamente. El gusto no añade nada a la realidad del amor. Después leeré un textito de San Juan de la Cruz al respecto. Ni la falta de gusto, pues quita nada a la verdad del amor. Seguro que Jesús no tuvo ningún gusto en la oración en el huerto y clavado ya en la cruz, pero tuvo el valor para decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, o hágase tu voluntad y no la mía, que no quería morir. Aparta de mí este cáliz. Los sentimientos, los gustos sabrosos, no califican nuestro amor, no lo hacen mejor, ni la falta disminuyen la verdad de nuestro amor. Bien, pues las fundaciones, para que acabemos a su debido momento, capítulo 5, no estaba pensado, pero os voy a leer cómo comienza un místico a hablar de las cosas muy importantes, la sustancia de la perfecta oración, para que veáis qué diferente es el dogmatismo que se ha desarrollado en la Santa Madre Iglesia y que llevamos todos. Somos dogmáticos como dictadores, todos en potencia y algunos en acto. Oigan cómo comienza, cómo introduce este texto maravilloso de las Fundaciones 5. No es mi intención ni pensamiento que será tan acertado lo que yo dijere aquí que se tenga por regla infalible, que sería desatino en cosas tan dificultosas.
como hay muchos caminos en este camino del Espíritu, podrá ser, acierte a decir de alguno de ellos, algún punto. O sea, la finura es extraordinaria, ya lo he hecho con la voz, no hace falta comentar. Si los que no van por él no lo entendieren, este camino, será que van por otro. Y si no aprovecharía ninguno, lo que voy a decir, tomará el Señor mi voluntad, pues entiende que aunque no todo he experimentado, yo en otras almas sí lo he visto. Pero lo que nos va a decir aquí lo ha experimentado ella en su propia vida y lo ha experimentado en otras personas. Lo que nos va a decir aquí Teresa de Jesús cabe en esta simple frase: tal Dios, tal persona. La imagen que tú tienes de Dios dará tu personalidad. Vamos rápidamente al número 2, donde nos ofrece también la tesis que ella va a defender. Lo primero, quiero tratar, según mi pobre entendimiento, en qué está la sustancia de la perfecta oración. Yo creo que es la única vez que sale en sus escritos, no manejo las concordancias que tenemos, sino mi lectura personal, la sustancia de la perfecta oración, porque esto oía que lo discutían los varoncitos, porque algunos he topado que les parece que está todo el negocio, y estos son los machitos, en el pensamiento. Y si pueden tener quiere decir detener, fijar mucho en Dios, aunque sea haciéndose gran esfuerzo, luego les parece que son espirituales. Fíjate qué conclusión. Pienso mucho en Dios, luego soy muy espiritual. Terrible, terrible, terrible. Posiblemente se refiere a los medio letrados. Y si se divierten, ahí tengo otra anécdota, pero me la callo. No pudiendo más, si se divierten, quiere decir si se distraen, no pudiendo más, aunque sea en cosas buenas, fíjate qué distracción, el hacer un servicio a una hermana en clausura, enferma, y dejo a Dios tranquilito en el Santísimo Sacramento y me voy a darle de comer o de cenar, pues eso es divertirse en cosas buenas. Luego les viene gran desconsuelo a estos espirituales y les parece que están perdidos. Estas cosas e ignorancias no las tendrán los letrados, pero a ellos está hablando. Esta mujer es así. Aunque yo he topado con alguno en ellas, o sea, no les exime de toda trampa ahí. Mas para nosotras las mujeres, de todas estas ignorancias, nos conviene ser avisadas, es decir, que se nos avise, que se nos advierta. No digo que no es merced del Señor quien siempre pudiera estar meditando en sus obras, lo tiene que decir como creyente y buena orante, mas todas las almas, mas no todas las imaginaciones, las personas, son hábiles para pensar, mas todas las almas lo son para amar. Si decimos que la oración consiste en meditar mucho, en pensar mucho, ella se excluye, porque ella no ha podido nunca discurrir en la oración, a causa, entre otras cosas, de sus dolores de cabeza y también porque pues no tenía tanta ciencia como los letrados para darle al moliniño del discurso y empujar la voluntad a hacer actos de amor o de perdón o de acción de gracias. No era una discursiva Teresa en la oración, sino fijaba los ojos en Jesús y ahí se quedaba, pasmadita, dejando que Él pues llenara su alma del amor. Todos son hábiles para amar, es la gran afirmación. Y rápidamente, en el 3, ¿cómo se adquirirá este amor?
porque si todo consiste en amar, ¿cómo se adquirirá? Pasa por alto diciendo determinándose, directamente va lo suyo, determinándose a obrar y padecer. El verbo no tiene nada que ver con el padecimiento físico, ni siquiera con el padecimiento moral, es el padecimiento que nos causa el egoísmo. Cuando yo quiero estar allí bien recogidito en la capilla y pues un hermano enfermo me obliga, lo he visto, he oído, y debo obedecer y salgo de la capilla. El egoísta siente el dolor que le produce eso, el servicio. El mismo verbo padecer lo utiliza la Santa en el comienzo de la conclusión de Moradas y rápidamente pone que el padecer significa a todo aquello a lo que se dio el apóstol Pablo muy concretamente por anunciar el Evangelio. No se escondió, dice Santa Teresa, para gozar de aquella gran gracia tumbativa de Damasco, sino que se puso a anunciar el Evangelio y eso es el padecer, el trabajo, las dificultades en la vivencia de la vocación en el servicio a los demás. Bien es verdad que del pensar lo que debemos al Señor y quién es y lo que somos, se viene a hacer un alma determinada a servir al prójimo y que es gran mérito para los principios, muy conveniente. Mas entiéndese, atención, mas entiéndese que ese dedicarnos a la oración en silencio, cuando no hay de por medio cosa que toquen en obediencia y aprovechamiento de los prójimos. Si hay cosas que tocan en el aprovechamiento a los prójimos, en la obediencia, es lo mismo, aquí las dos cosas, hay que inclinarse decididamente por servir al prójimo. Dejar esto, es decir, estarse recogido en la oración, por cualquiera de estas dos cosas, es regalarle a Él, regalarle a Dios, como a un buen padre, a una buena madre, le regalan cuando dejándolas a ellas o a ellos directamente, sirven a uno de sus hijos que está en necesidad. Eso es regalar a Dios. Y hacer por Él, hacer por Dios. Y nos da ahí dos citas bíblicas muy oportunas. Y en el siguiente número 4 va a enmarcar su razonamiento a lo largo de todo el capítulo con dos afirmaciones, una al comienzo y otra al final del número 4. Pues si esto es verdad, ¿de qué procede el disgusto que por la mayor parte nos da a los piadosos, ¿se entiende?, cuando no se ha estado mucha parte del día muy apartados, embebidos en Dios, aunque andemos empleados en otras cosas, en cosas de obediencia, de servicio a los demás. Y he aquí el número 5, que es el que quería decir, número 4. Oh caridad de los que verdaderamente aman a este Señor y conocen su condición. Quienes conocen la condición de Dios, San Juan de la Cruz dice en Cántico, Dios tiene tal condición que si les llevan por bien y amor, harán de Él cuanto quisieren, y si no, no hay ni hablarle. Entonces aquí Teresa dice, los que conocen la condición de Dios van a entender muy bien la defensa de mi tesis. Y al final de este número 5 vuelve otra vez, donoso adelantamiento, extraño, donoso, extraño, curioso, adelantamiento en el amor de Dios, es decir, en el amor a Dios, es atarle las manos con parecer que no nos puede aprovechar, sino por un camino, el camino de la oración. Dios nos aprovecha, Dios se nos comunica en el acto de servicio a los demás. Aquí sale de verdad la gran Teresa con una vocación de entrega a los otros, que lo vivió desde su niñez, justamente porque salió del vientre materno con una grandísima capacidad de relación, porque ella experimentó ser muy amada por su padre, la más querida, pero era muy querida por todos sus hermanos, y claro, pues ella entró fácilmente en esa línea que va a prolongar, ¿no?, y de cuya experiencia humana se va a servir para definir la oración como amistad. Saberse amado
es la gran lección que aprendemos en el trato con Dios, como en nuestro trato humano, con aquellos que nos preceden y nos reciben en la familia. Sabernos amado es lo primero para lanzarse en respuesta al amor activo. Aquí Teresa insiste en esto, y es que es aquí donde nos ofrece un manifiesto, el manifiesto más solemne y ardiente de su espiritualidad, el compromiso con los otros para reflejar con su comportamiento que Dios está bien comprometido con cada uno de nosotros para sacar adelante su proyecto de unión, de compartir vida con Él como buenos hijos o como queramos nombrarlo. Eso son ya expresiones nuestras. Y aquí es donde está la madre de espirituales, con una visión más amplia de la que hemos dado en llamar, y vuelvo a decir que me parece bien, pero con un sentido muy restringido, la maestra de oración, que lo es indudablemente, no me cansaré de decir. Una y otra dimensión, la vida contemplativa y la vida activa, alcanzan su unidad vital más significativa en Teresa de Jesús en los 20 últimos años de su vida, los que llenó con sus andanzas fundacionales en menoscabo de su práctica orante, de lo cual se lamenta en más de una carta, sobre todo a un hermano suyo que le gustaba más orar que trabajar el campo, y terminó perdiendo el campo, claro, aquí cerquita. El cuidado del otro aparece en Teresa muy, muy, muy arraigado desde su juventud, y lo confiesa abiertamente, es decir, con ese amor se sabe amada por todas las jóvenes que la reciben en Nuestra Señora de Gracia, después se sabe amada por todas las personas que encuentra, sencillamente porque ella entra en esa relación de cuidar al otro, y me estoy refiriendo, por si necesitáis, para terminar pronto y dar la sustancia del pensamiento teresiano, estoy refiriéndome a la segunda pregunta que Dios dirige en la historia del hombre. Adán, ¿dónde estás? En tu relación conmigo, claro, ¿dónde estás? Te has ido, has roto. Y después a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y el otro le responde, ¿pero soy yo guardián de mi hermano? Pues claro, por eso te pregunto, ¿no sabes que eres el guardián de tu hermano? Debes cuidar a tu hermano, debes servirlo, debes mostrarle el amor que yo te he mostrado poniéndote en existencia, porque os encomiendo los unos a los otros. Tenemos que cuidar, como llamamos custodio a San José de la Sagrada Familia, el guardián, el que cuida, el que vigila, el que ampara y protege al otro. Y esto es lo que Dios nos encomienda desde el principio. Tú eres guardián de tu hermano, como tu hermano es tu guardián. No puedes cortar esa relación esencial de fraternidad como si no fuera contigo, siendo así que has terminado con él. Mal ejemplo hemos recibido desde el comienzo de la historia humana, que es lo que quiere decirnos el Génesis, cuando comenzamos realmente a pensar y a ser responsables de nuestros actos. Ahí está el pecado original, que lo originamos cada uno de nosotros en particular, porque nos inclinamos más o también al mal como al bien. Bueno, pues la Santa nos dice que Dios nos quiere más directamente cuidadosos y servidores del prójimo, y que eso es hacer por él, y que los que se comportan así conocen la condición de Dios, y además conocen que Dios no se limita a un camino, a un modo de comunicarse con nosotros que llamamos oración, sino que Dios se deja todos los caminos abiertos para comunicarse con nosotros. Estas afirmaciones contundentes de Teresa, las releo otra vez: cualquiera de estas dos cosas es una, obediencia y caridad, piden tiempo
para dejar el que nosotros tanto deseamos dar a Dios, que a nuestro parecer es estarnos a solas pensando en Él y regalándonos con los regalos que nos da. Dejar esto por cualquiera de estas dos cosas es regalarle a Él, a Dios, y hacer por Él. Por eso, pues los cristianos podemos comprender a partir de aquí, mejor posiblemente, lo que nos dice el Evangelio. El juicio final, según Mateo, será: has visitado al enfermo, has dado de comer al hambriento, has dado de beber al sediento, etcétera, etcétera. Sí, pues entra en el reino de los cielos. Pero si no te conozco, pero te conozco yo, tú entra. Y los otros pues dirán: pues si hemos escuchado hablar tantas veces, nos hemos sentado a comer contigo, no os conozco. ¿Por qué? Porque todo, en frase sanjuanista, se refiere en la relación con Dios y eso que llamamos el juicio final. A la tarde serás examinado en el amor, nada más. Y eso significa la relación que has cultivado con tus prójimos, con tus semejantes, evidentemente para los creyentes, pues sin excluir a Dios. Pero aquel que no cree en Dios, pues tiene toda la puerta abierta porque Dios es servido en el servicio al otro, porque se ha identificado con ellos. Y esta identidad con cada uno de nosotros suelo decir que es la más segura de todas las presencias de las que nos habla la teología y la Sagrada Escritura de Dios. En mi México querido, una vez dije esto: Dios está más cierto en la persona, más allá de sus virtudes, de sus pecados, que en la Eucaristía. Y se asustaron. No os asustéis. Di una explicación, pero os cuento lo que me contó una mujer inmediatamente después que se disolvió la asamblea, como aquí. Dice: padre, le cuento una historieta. Yo entré una vez después de la misa, bien de mañanita, con el cura, porque quería hablar un momentín con él. Y entró enseguida también el viejito que hace de sacristán y prepara todas. Y le dijo el cura, dice: antes que me olvide, señor Juan, mañana ponga hostias que ya quedan pocas. No, padre, no se preocupe, yo todos los días pongo unas poquitas para que no falten nunca. O sea que abría el cáliz, abría el copón, abría el sagrario, metía hostias porque mañana no falten. ¡Hala! Pues estaban sin consagrar. Entonces, la persona está siempre consagrada a Dios. Dios está en ella, se identifica con cada uno de nosotros y, por lo tanto, lo que a uno de estos hicierais, a mí me lo hacéis. Y las afirmaciones del apóstol Juan son claras. Quien ama conoce a Dios y mora en Él, y Dios en Él. Esto es seguro, porque ahí no pone condición ninguna a Jesús para decir estoy en los virtuosos, estoy en los jóvenes y guapos, estoy en los... No, cualquiera de estos al que hicieres tú un servicio es a mí al que lo haces, aunque evidentemente no pienses en ello porque o no eres creyente o no te acuerdas de eso que nos han dicho de la intención. La intención tampoco arregla nada, no añade nada. Lo que me hace es estar un poquitín más atento a seguir en el buen camino en el que he querido comenzar, pero la intención tampoco sirve para mucho. Qué poco descanso, dice Teresa, podrán tener si ven, estas personas, si ven que son un poquito de parte para que una alma sola se aproveche y ame más a Dios, o para darle algún consuelo a la persona, aunque no se despierte a amar más a Dios, o para quitarle de algún peligro. Abre el discurso como no lo abrimos normalmente los muy piadosos cristianos, ella lo abre. ¿Por qué? Porque conoce la condición de Dios y que a nadie deja a Dios fuera de su amor creador de bondad en la persona. Posiblemente a nosotros nos faltan ojos, claridad, desinterés, gratuidad para descubrir la bondad que Dios crea en cada uno de sus hijos, a los cuales Él mira siempre amorosamente. Bueno, yo creo que hay que terminar ya. Bueno, muchas gracias, Padre Maximiliano, por esta
conclusión con este broche de oro en el cual nos llevamos una cosa bien segura. Y es que no tenemos que buscar a Dios en otra parte que no sea en nuestro propio interior y en nuestra propia historia. De tal manera que Dios como que va configurándonos de tal manera que nos lleva a tener esta ecuación. Y es, según la imagen que nosotros tenemos de Dios por la experiencia vivida de Él, así es el concepto que tenemos de nosotros y así nos portamos con los demás. ¿No es así? Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Y luego, pues ya como para... es el tercer día de las conferencias, hemos quitado el día de mañana, pues por algunas dificultades de parte nuestra, pero también para dar la oportunidad a que nos encontremos mañana en el Episcopio a las 7:30 de la tarde para que José Antonio Delgado y Maribel, que están aquí presentes, la directora de la cátedra Edith Stein, pues nos presenten el libro que se llama Al final del túnel, el despertar del alma. Y me parece que ya desde otra perspectiva, no solamente de frailes, sino también de personas que se debaten en el ordinario vivir, podemos tener una aportación muy especial en esta dirección. ¿Por qué? Porque a mí me parece que a través de las 3 charlas que hemos presentado, el camino a la hondura de la propia verdad, ver la vida desde la plenitud de las séptimas moradas y encontrarnos con Dios en la cotidianidad, pues ciertamente vamos nosotros constatando aquello que despierta el alma dormida y que vamos despertando en el camino de nuestra existencia. Así que invitados mañana a los que están siguiendo la semana en Ávila, porque los que la están siguiendo vía internet no van a poder disfrutar de esa presentación, pero ya alguna reseña les pondremos en nuestra página. Luego también quería comunicarles para que con eso pues nos vayamos moviendo en realismo, y es que durante los 3 días hemos tenido un promedio de asistencia personal, de asistencia presencial aquí en el aula de 95 personas en los 3 días, que nos han seguido por vía internet un promedio de, bueno, no voy a decir promedio, vamos a decir 6 países de Europa con 50 ordenadores conectados. Naturalmente 43 de España, 3 de Portugal, Polonia, Italia, Suiza y Alemania, cada uno con un ordenador. Y que nos han seguido 12 países de América, también con 50 ordenadores conectados. 16 de México, 12 de Argentina, 8 de Brasil, 4 de Colombia, de Puerto Rico, Nicaragua y Perú, 2 cada uno, de Costa Rica, Ecuador, Uruguay y Venezuela, 1 cada país, y además hemos tenido un conectado permanente de Marruecos. Que el promedio, esto es lo presencial, el ordenador aquí, con las personas que están detrás, a quienes saludamos y felicitamos por el esfuerzo que se hacen, precisamente por lo tergiversado que resulta el horario de seguir esta conferencia allí a las 1:30, 2 de la tarde. Pero se han conectado después por diferido, los 2 primeros días, vamos a ver hoy, se han conectado después en el diferido 2003 personas. De tal manera que estas 100 personas presenciales de aquí se han multiplicado gracias precisamente a la nueva tecnología y gracias al equipo que nos ha hecho posible esta transmisión. Y dada esta información, también quería recordarles que el mismo Maximiliano tendrá el próximo fin de semana, es decir, viernes, sábado y domingo, el curso semipresencial sobre el libro de las fundaciones, que aunque forma parte del curso semipresencial, pueden asistir los que quieran presencialmente de Ávila. Comienza el día viernes a las 7 de la tarde. Y luego que el mismo viernes también 17 tenemos aquí a doña
Rosita Argentina Rivas, que nos va a dirigir un cursillo muy especial. Es resiliencia y espiritualidad, y que ella le pone detrás dos verbos, saber crecer. Entonces, pues también no lo vamos a tener en diferido, pero podemos disfrutarlo presencialmente aquí. Y luego, pues el 18, sábado, a las 7:30, recordamos que tenemos aquí la vigilia de Pentecostés. Y es una recomendación muy especial que hacemos, asistir a la vigilia de Pentecostés en cualquier parte del mundo y en cualquiera de las muchas celebraciones que se van a hacer. La nuestra será a las 7:30 de la tarde. Y para todos los presentes y los que están en la distancia, quedamos convocados para el Congreso sobre las Moradas, que se transmitirá, ese sí por diferido y con traducción simultánea a 4 idiomas, del 2 al 5 de septiembre desde esta misma aula. Y antes de dar las palabras de conclusión o cerrar la semana, quiero darle la palabra a doña María del Pino Gómez Pérez, de la Administración General del Ayuntamiento, que quiere presentarnos un saludo en nombre del señor alcalde y también de la ciudad de Ávila. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a don Maximiliano a la ciudad de Ávila y también darle las gracias por esta maravillosa conferencia. Es un honor para mí haber estado representando al Ayuntamiento en esta 13ª Semana Teresiana Sanjuanista de Ávila, en la que se han tratado aspectos muy importantes relacionados con los místicos y sobre todo con nuestros místicos. El CITES se ha convertido ya en un referente religioso y cultural a nivel nacional e internacional y por eso es magnífico poder asistir a cualquiera de las actividades que organiza. Animo a los responsables a seguir profundizando en la labor que con tanto acierto realizan desde que empezaron. Antes de dar ya paso, no sé quién va... al padre Rómulo, pues nada, simplemente quiero decirles que estamos encantados de tenerles en Ávila, que esperamos que vuelvan más veces. También invitar a todas estas personas que nos están siguiendo desde Internet, animarles a visitar nuestra ciudad y a venir a este centro, que creo que será una experiencia maravillosa. Gracias. Bueno, y la palabra final es hacer caer en cuenta de esto. Ya estamos completando más o menos 425 años desde aquel lejano 1588 en que se hizo la edición príncipe de las obras de Santa Teresa de Jesús. Desde entonces no han dejado de leerse con creciente interés, con diversos énfasis de acuerdo con las circunstancias históricas y geográficas donde se hacía su lectura. Sin embargo, nunca Santa Teresa ha caído en el olvido y al mismo tiempo nunca ha dejado de ser un referente para la vida interior, para la vida espiritual, para la vida de oración. Y la pregunta que me hago al concluir esta semana es: ¿por qué Santa Teresa sigue teniendo tanta vigencia? Para no alargarme mucho, solamente voy a presentar 3 puntos. Lo primero es porque realmente en todos los tiempos y en todas las culturas, hombres y mujeres de todas las edades y condiciones, tenemos necesidad de testigos, de personas que más que hablarnos de la verdad sean reflejos de la verdad, más que hablarnos de Dios sean reflejos de Dios y sobre todo, más que hablarnos del hombre, de la persona humana, sean testigos de la persona humana cabal, es decir, de la persona humana verdadera. El segundo punto es la necesidad que tenemos de testigos también que ciertamente nos digan la verdad sobre nosotros mismos, la verdad sobre el mundo y nuestra realidad y la verdad sobre Dios.
y que caminando en verdad y haciéndonos personas verdaderas y cabales, nos entusiasmen para vivir. Es decir, para vivir con realismo y disfrutar de la vida aún en medio de las dificultades y las luchas de la cotidianidad. Por eso el tercer punto es invitar a leer y vivir las obras de Santa Teresa de Jesús. Disfrutar no solamente con su viva y ágil y penetrante narrativa, sino con aquella interpelación permanente que está haciendo en nuestro interior, que nunca nos deja indiferentes. Por eso, si alguna conclusión quisiera decirles, o alguna conclusión práctica, es: si a partir de este año que hemos dedicado a la reflexión sobre el libro de las moradas y al estudio del libro de las moradas, nos queda un gustillo muy reducido, el gusto por leernos al menos una vez al año los 4 capítulos de las séptimas moradas, vamos a quedar con un gusto que va a determinar nuestra vida en muchos sentidos y que nos va a ayudar a disfrutar mucho de ella. Mire cómo pone Santa Teresa en la conclusión del libro de las moradas. Dice: después de acabado este libro, me ha dado mucho contento y doy por bien empleado el trabajo, aunque confieso que ha sido poco. Después invita a los lectores: será para vosotros consuelo deleitaros en este castillo interior, pues sin licencia de nadie podéis entrar y pasear y permanecer en él a cualquier hora. Y finalmente dice: una vez mostrados a gozar en este castillo, en todas las cosas hallaréis descanso. Una vez mostrados a gozar en este castillo, en todas las cosas hallaréis descanso. Pues creo que por la perseverancia, tanto para seguir en la distancia como para estar aquí presentes, estas conferencias, ya estamos mostrados a gozar de este castillo. Y mi deseo es que, sin dejar las luchas y de enfrentar la cotidianidad, encontremos el descanso haciéndolo conforme a la verdad de la cual es testigo Teresa de Jesús. Muchas gracias por su asistencia y participación y que tengan una feliz noche. Los de España. Y una feliz tarde los que nos ven desde América. Quedamos entonces convocados para el Congreso. 2 a 5 de septiembre, el Congreso sobre las Moradas. Que vaya muy bien.